Le damos entonces la bienvenida a Comité de Domingo a Clarice Cárdenas, periodista independiente, a quien le agradecemos por haberse conectado esta noche. ¿Cómo estás, Clarice? Muy buenas noches. Hola Ale, buenas noches a todas y a todos. Gracias por la invitación. Quería aprovechar un poco que tú has estado haciendo la cobertura en Cusco para que desde tu perspectiva nos puedas resumir un poco cómo se ha estado viviendo en la región desde diciembre de el 2022 hasta este momento, estas, digamos, dos olas de protestas que se han dado y cómo un poco se han ido modificando quiénes participan en las protestas, quiénes lideran las protestas y también cuáles son las exigencias que están sobre la mesa. Bueno, como has mencionado muy bien, hay dos olas muy marcadas en las protestas. La primera en Cusco empezó a los pocos días del intento de cierre del Congreso por parte de Pedro Castillo y la asunción al poder de Dina Boluarte. Las primeras movilizaciones se vieron en el centro histórico de la ciudad con numerosa participación de los ciudadanos, sobre todo de algunas organizaciones ya muy establecidas como la Federación de Estudiantes Universitarios del Cusco, la FUC, la FARTAC también, que es la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru, que es de donde sale también algunos de los cuadros más interesantes de Castillo, como Víctor Maita. Y también desde otros colectivos de personas civiles que están autoconvocados. Pero se ve con mucha más fuerza desde el día lunes 12 de diciembre, que es donde ya empiezan a cerrar las principales vías de acceso a la ciudad de Cusco y los piquetes no dormían. Yo tuve una experiencia de pasar el fin de semana en el Valle Sagrado de Cusco y luego volver con muchísima dificultad a la ciudad de Cusco. Encontrábamos piquetes a las 12 de la noche, 1 de la mañana, en el trayecto de Cusco-Calca. Era una situación bastante inusual porque en Cusco yo he estado reportando las protestas al menos desde el 2018 con mucha frecuencia, que es desde donde viene esta secuencia de crisis política, y nunca había visto una protesta con tanta convicción, pero también con planteamientos y con demandas muy, algunas veces muy dispersas y otras muy claras. La demanda en general es que rechaza la población cusqueña, o bueno, parte de la población, parte importante de la población cusqueña rechaza a Dina Boluarte y también tiene un fuerte rechazo hacia la actuación del Congreso. Y por otro lado, hay también un pequeño grupo que pide la restitución de Pedro Castillo. Y claro, esto generalmente cuando se ahonda más no es viable, no es posible. El otro pico importante de las protestas en Cusco, luego de una pequeña tregua por fiesta Creo que día de hoy, que ya estamos domingo 15. Y el pico de esta semana ha sido el día miércoles 11, donde una fuerte represión policial se ha sentido en la avenida 28 de julio. Yo he estado cubriendo en esa avenida, en la misma avenida donde se ha dado la mayor cantidad de enfrentamientos, y puedo decirte que sí hay gente que viene a protestar desde muchísimos lugares de Cusco, desde muchísimos distritos lejanos, pero también hay gente de la ciudad, hay colectivos juveniles, hay de todo, no es una sola, no es uno solo el rostro de la población que está demandando, pero lo inusual acá es el enfrentamiento y la represión policial. Yo no, en mi experiencia de periodista, que claro, no es tampoco muy larga, seguramente mis colegas que han vivido ya la dictadura o que han vivido otros gobiernos podrán contrastarlo, pero en estos últimos años ha sido la protesta con mayor represión policial que he visto. Y esa represión policial ha dejado más de 60 heridos, 4 siguen en UCI. El caso de Remo Candia, que era un dirigente de ANTA, de una de las provincias agrícolas de Cusco, y sobre todo un caso que es muy importante también, el caso de Rosalino Flores Valverde. Él es un joven de 21 años que ha recibido el impacto en el cuerpo de más de 34 perdigones y actualmente se encuentra todavía en una situación de salud muy delicada. La familia es una familia humilde que viene de una comunidad campesina del distrito de San Jerónimo, de acá de la provincia de Cusco. Y creo que el caso de Rosalino puede graficar un poco la fuerza de la represión policial que ha existido
en esa manifestación. Que un joven reciba 34 perdigones en el cuerpo es bastante alarmante. Se habla de una respuesta, digamos, de la policía ante el intento de tomar infraestructura estratégica, como por ejemplo el aeropuerto, ¿no? Que estuvo Sí. cerrado algunos días, tanto en diciembre como ahora también se cerró también por algunos días, y que, digamos, la represión policial responde a este intento que analistas como Carlos Basombrío han calificado de casi militar, ¿no? De una estrategia militar para tomar infraestructura, como te digo, estratégica, por donde puedan llegar mayor número de las fuerzas del orden o mayores instrumentos para lidiar con las protestas. ¿Tú has visto eso, o sea, una respuesta desde el lado policial a una agresiones organizadas o casi militarizadas por parte de los manifestantes o de infiltrados o de otras fuerzas dentro de digamos, lo que se han movilizado para tratar de tomar el aeropuerto de Cusco? Sí, yo te diría que, o sea, de ambos lados hay una agresividad que se siente muy fuerte. Por ejemplo, en la primera de estas olas de violencia, que no lo mencioné, pero es algo muy importante, llegaron a quemar los primeros pisos del canal CTC. Esto como en protesta contra el congresista Alejandro Soto, quien era un presentador de un dominical muy sintonizado en Cusco. Y luego de esto también han atentado contra algunos comercios locales tradicionales, algunas cafeterías, algunas joyerías, pero generalmente en Cusco no se ven ni saqueos ni ataques a la propiedad privada, así que esto es inusual. Y claro, también de la policía la represión también viene siendo más fuerte, o sea, el director del Hospital Antonio Lorena de Cusco ha indicado que de los heridos que ha atendido, al menos dos tenían heridas por arma de fuego, por proyectiles, o sea, tenían proyectiles, uno de ellos es Remocandia. Imagino que acá ya las investigaciones fiscales van a demostrar cuál era el tipo de proyectiles que estaban utilizando. Lo del aeropuerto es bastante usual en Cusco que cuando hay alguna protesta fuerte, la gente quiera ir hacia el aeropuerto y cerrarlo. ¿Por qué? Porque es nuestra mayor vía de comunicación y también es un punto clave para el turismo. Acá hay la sensación de que si puedes protestar muchos días, pero no te van a hacer caso hasta que hagas algo contundente. Algo contundente es impedir la llegada de turistas o la salida también de turistas. Muchos turistas han quedado varados y eso es la toma del aeropuerto. Lo que sí ha habido es muchísima más represión a este intento. Las acciones del miércoles 11 han sido para evitar eso. Todos esos disparos han sido para tratar de dispersar a la población y obviamente también para reprimirla, porque la población quería llegar al aeropuerto. Pero definitivamente hay muchísima más respuesta por parte de los policías. Y claro, ahora también entramos en el contexto de la última declaratoria de emergencia en la ciudad de Cusco. Para el día de mañana, muchas organizaciones han confirmado que van a continuar con la medida de protesta, pero no sabemos cómo va a ser el panorama ahora que también entran en juego las Fuerzas Armadas. Ujú. Como tú bien mencionas, se ha dado una declaratoria de estado de emergencia, ¿no? A partir del 15 de enero por 30 días calendario en los departamentos de Puno, de Cusco, de Lima, en la provincia constitucional del Callao, en la provincia de Andahuaylas del departamento de Apurímac, en las provincias de Tambopata y Tahuamanu del departamento de Madre de Dios y en el distrito de Torata, en la provincia de Mariscal Nieto del departamento de Moquegua. Se señala que la policía mantiene el control interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y también se está declarando en los estados de emergencia en la red vial nacional, ¿no? En la carretera Panamericana Sur, carretera Panamericana Norte, carretera Central, corredor vial sur, Apurímac, Cusco, Arequipa, el corredor vial interoceánica sur, y nuevamente se reitera que la Policía Nacional de Perú mantiene el control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Eso ha sido publicado ayer por la tarde, por la noche,
y ese estado de emergencia ha entrado en vigencia hoy. ¿Se ha visto hoy, Clarice, ya una mayor presencia de Fuerzas Armadas en las calles, una mayor presencia de fuerza policial? ¿Ha habido algún tipo de manifestación hoy en Cusco? O como ha sucedido en otras zonas del país como Puno, hoy día domingo se ha dado como una especie de tregua para que las personas puedan abastecerse en los mercados de abasto y de alguna manera se mantenga en la medida de lo posible el abastecimiento de los hogares. No ha habido una especie de tregua. En realidad, la tregua debía de ser sábado y domingo, pero ayer sábado han protestado en las provincias de Calca y de Urubamba y ha traído muchísima gente de varios distritos. Pero el día de hoy, al menos yo en mi reporteo no he registrado mayores protestas. Creo que mis colegas tampoco. Hoy día muchos comercios que usualmente no abren los días domingos han aprovechado para abrir y de una manera también tratar de recuperar todo lo que no se ha podido vender durante la semana, porque sí ha habido muchísimos comercios que han estado cerrados y no he visto tampoco una fuerte presencia militar ni policial. Imagino que recién se están desplazando, pero claro, acá tenemos a la Quinta Brigada de Montaña, que en casos excepcionales como estos son una de las unidades que responden, pero también ayudados de las unidades de otras regiones. Pero yo creo que el día de mañana, lunes 16, es clave para ver cuál va a ser la acción de las organizaciones que protestan, cuál va a ser también la respuesta de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales ante estas acciones o cómo van a estar. Incluso hay sectores importantes, por ejemplo el de transporte público, que ya había anunciado que desde el día lunes no iban a acatar de manera total el paro. Y claro, en Cusco se siente un paro porque no hay transporte público. Cusco es una ciudad muy movida a través de dos avenidas principales y si en esas dos avenidas principales no hay transporte público es muy difícil desplazarse. Así que mañana observar y estar atentos a lo que vaya a pasar es muy clave. Tú, jugando un poco con la experiencia del anterior estado de emergencia que se dio, recordemos, en diciembre, en medio de esta primera ola de protestas, este estado de emergencia, ¿qué generó en Cusco? Generó que la gente dijera, bueno, es momento de bajar un poco el tono o los niveles de violencia, o más bien generaban una sensación de alimentar más bien la necesidad que sienten las personas de protestar. La anterior declaratoria de estado de emergencia lo que ayudó fue a restablecer el transporte aéreo. Uh -huh. Ayudó a que muchos turistas que estaban varados en Cusco o en distritos como Machu Picchu puedan volver a su destino y puedan viajar. Y no creo que sea muy bueno hacer predicciones porque Sí. en la anterior situación también teníamos el contexto de las fiestas, así que eso también era un elemento importante porque claro, había también la importancia de la reactivación económica para los comerciantes cusqueños y para los mismos comerciantes de las otras provincias, de las otras 13 provincias, pero sí usualmente baja el tono de la protesta y claro, los protestantes también tienen bastante cuidado. No sé cómo vayan también a reaccionar porque yo personalmente sí he sentido a las protestas mucho más hostiles. Junto con una colega, hemos recibido también amenazas de la misma gente que protesta para que no grabemos o para que no difundamos más imágenes porque ellos también están atemorizados con que la policía los identifique y puedan tener luego alguna denuncia. Y claro, también puedo entender esto porque hay ya testimonios de personas protestando que han sido detenidas y que no han recibido comida, no han recibido, al salir no les han sido devueltos sus documentos o han tenido un trato muy hostil en las comisarías. Así que, por un lado, hay la incertidumbre de qué es lo que va a pasar, pero para este momento ya los ánimos están muy caldeados, así que hay que observar con atención qué es lo que va a pasar mañana. Y por parte, por ejemplo, también de las autoridades, la Municipalidad Provincial del Cusco está a favor de seguir reactivando la economía, de no cerrar, de no impedir la,
la realización normal de actividades. Pero claro, también tenemos un gobierno regional que pide la renuncia de Dina Boluarte, así que son un poco posiciones, no sé si antagónicas, pero que no generalmente están en la misma línea. Ujú. Y hablando de posiciones, ¿tú sientes que han cambiado un poco la lista de demandas o que algunas demandas han pasado, digamos, a tener mayor relevancia dentro del listado de lo que piden los manifestantes en Cusco? Yo creo que la principal demanda sigue siendo la renuncia de Dina Castillo y ahora esa renuncia viene con un sustento mucho más fuerte, ¿no? Que es el casi medio centenar de peruanos y peruanos en general fallecidos. Y esa es la demanda que se mantiene muy fuerte. Yo creo que la demanda que ha bajado o ha disminuido muchísimo es que restituyan a Pedro Castillo. Pero Ujú, también la que sube con mucha más fuerza es que una vez que se vaya y que renuncie en realidad Dina Boluarte, el Congreso conforme una nueva mesa directiva y esta mesa directiva sea la que asuma la presidencia y convoque inmediatamente elecciones. Esas son las demandas que más o menos se están ya uniformizando, porque como te comentaba al principio, las demandas estaban un poco dispersas. La gente tenía el descontento general, pero tampoco no tenían muchas salidas claras, no sabían, porque no sabían muy bien cómo salir de esta crisis. Y claro, es lo que pasa en todo el Perú, ¿no? Decimos o escuchamos que dicen que renuncie Dina, que se vaya el Congreso, pero luego ¿qué es lo que ujú. pasaría con nuestro país? Así que al menos esas demandas ya están mucho más cuajadas y ya se están repitiendo constantemente. Y en términos de liderazgos, ¿sientes que hubo una visita a Puno por parte de una delegación del Consejo de Ministros y señalaron que no encontraron nadie dispuesto a dialogar con el gobierno? En Cusco, ¿sientes que hay cabezas visibles, autoridades con las que el gobierno podría tener algún acercamiento, algún tipo de negociación que se pueda dar? Eh, eh, o digamos, la protesta es tan atomizada que es difícil encontrar a alguien con representatividad que pueda hacer como una vía, que permita una vía para el diálogo y la salida de las protestas de manera pacífica. Liderazgos individuales con rostro muy claro y muy visible no hay. Hay, hay liderazgos más por organizaciones y también algunos sindicatos importantes. Yo creo que si el gobierno se propusiera la tarea de entablar un diálogo, tendría que ser con los sindicatos. Y eso, tratando de reunir a la mayor cantidad, porque siempre va a haber alguien que no se sienta representado por estos sindicatos. En Cusco los principales son la Federación Universitaria de Cusco, la Federación de Trabajadores de Cusco, la FARTAC, la Federación Agraria Revolucionaria Tupac Amaru, y los frentes de defensa de las principales provincias. Pero no hay por ejemplo, no hay un político que sea el rostro visible de estas demandas. Y creo que también eso es bueno porque ayuda a desmentir la idea de que la gente de las provincias son manipulados o son atraídos por un líder. En realidad son múltiples los liderazgos y la organización que se está viendo en estos días, por ejemplo, la olla común que han estado realizando todos los días en la Plaza Tupac Amaru, te deja ver de que es la gente la que se está autoconvocando, autoorganizando, pero no hay un liderazgo ni regional ni a nivel de ciudad. Son más las presencias de las federaciones o de los sindicatos. Lo que muchos se preguntan es cómo se financian estas protestas, ¿no? ¿Quién está detrás? ¿Cuál es el financiamiento? Desde muchos espacios se señala hasta Bolivia, ¿no? Como una fuente de financiamiento. Ha hablado la presidenta Dina Boluarte de ingreso de armas desde Bolivia en su discurso del viernes por la noche. Muchos ven, ¿no? A las personas movilizándose de una provincia a otra o yéndose hacia la capital, como en el caso de Cusco, y se preguntan de dónde sale el dinero, quién está detrás. ¿Tú cómo has visto desde la perspectiva que tienes de haber estado cubriendo las marchas?
que se dan estos financiamientos o si tú crees que de lo que has visto se podría pensar que hay alguien financiando esto o alguna influencia extranjera o asusadores que como se dice manipulan a las personas para llevarlas a protestar. Yo he visto que ellos están autofinanciando en gran medida porque a mí me faltaría muchísimo más reporteo en cada una de las provincias para saber de dónde exactamente viene el dinero, pero en su mayoría es autofinanciamiento, es también acciones de solidaridad conjunta, por ejemplo, la alimentación la han estado gestionando con donaciones del mercado, como el mercado Vino Canchón, lo han estado organizando algunas mujeres por provincias, se turnaban cada día para que una provincia distinta prepare los alimentos y no es que sean, o sea, no es que se vea, por ejemplo, que todos tienen una misma pancarta o que todos tienen refrigerio. Yo he visto muchos gestos de solidaridad estos días, incluso el día de más fuerte represión, veía como algunas señoras que viven en la avenida 28 de Julio bajaban a través de una soga agua o bajaban agua oxigenada para los heridos. Hay mucha solidaridad también de los cusqueños, pero tampoco puedo decirte que no haya, que no haya gente que esté financiando esto, pero sobre Ujú. todo es solidaridad. Y injerencia extranjera, sí, al momento de escuchar a la presidenta Dina Boluarte decir que ha ingresado armas por Puno, recordé inmediatamente de que hay una investigación que la publicaron en Latina sobre la salida de armamento peruano hacia las guerrillas en Colombia. Y dije, en realidad, si está saliendo armamento es de Perú y no es que esté entrando a Perú. Y lo de Bolivia creo sinceramente que es un poco llamar al miedo de a este monstruo o a este fantasma del comunismo, y que en realidad acá no, va mucho más allá, no veo injerencia boliviana, veo una fuerte reivindicación también de los campesinos, del Ande, y claro, esta reivindicación y esta protesta se ve también contrastada con mucho discurso racista, mucho discurso clasista en Cusco, y también muchísimo discurso de odio. Así que no veo mayor influencia que la que nuestro antepasado cusqueño mismo tiene. O sea, es la identidad cusqueña ahorita la que está, y la identidad andina en realidad la que está teniendo este rostro protagónico en las protestas. Hablábamos de la entrevista, del mensaje a la Nación de Dina Boluarte el viernes por la noche y quería mostrarte que es creo que la frase que más ha quedado de su discurso, ¿no? Ha dicho, algunas voces que salen de los violentistas y radicales piden mi renuncia, asusando a la población al caos, al desorden y los destrozos. A ellos les digo de manera responsable, no voy a renunciar, mi compromiso es con el Perú y no con ese grupo minúsculo que está haciendo sangrar a la patria. ¿Cómo crees que se han sentido estas palabras o el discurso en general de Dina Boluarte en Cusco dentro de los que están protestando y también de los que no se han sumado a las protestas? Este discurso ha llegado unos días después de la muerte de Remo Candia, que ha tenido una despedida muy concurrida y también muy dolorosa. Y, y creo que ha calado con mucha negatividad en la población cusqueña. Creo que, y he escuchado que la gente piensa que el grupo que está haciendo sangrar al Perú en realidad es la policía, porque la mayoría de muertos vienen de esta parte de nuestro país, ¿no? De la policía. Y en realidad sí hay grupos que pueden asusar a la gente, pero no hacia la violencia, sino hacia ya no estar callados, ya no estar cabizbajos, ya no recibir siempre la orden, sino también hacia tomar un protagonismo político importante. Y eso es lo que hay que rescatar. Que lo que ha demostrado esta protesta es que al menos la región andina no se queda callada, sale y
reclama por lo que no cree justo. Y muchas veces se puede encontrar o con la indiferencia, o con el odio, o con el racismo, o ahora, como con Dina, con actitudes más violentas, como una declaratoria de estado de emergencia. Hay muchos que sienten que los que están manifestándose, y lo vemos un poco en los comentarios ahora, es un intento por tomar la fuerza a través perdón, el poder a través de la fuerza, a través de las armas, y que esto se asemeja a lo que Sendero Luminoso trató de hacer en los 80s. ¿Tú cómo ves un poco este punto de vista? ¿Cómo sientes que se ve esto desde Cusco? Yo siento que, claro, esto entra dentro de todo el discurso del terruqueo, ¿no? Y Cusco ha sido uno de los principales puntos de terruqueo ahora, pero yo creo que son otros los actores políticos. Ya no es Sendero Luminoso, o ya no es el terrorismo que se vivió en la década del 90, son otros los actores y claro, en realidad no son demandas nuevas lo que la gente también está pidiendo. Asamblea Constituyente ya llevamos muchos años escuchando de la voz de los protestantes esto, con mucha más fuerza, claro, los últimos 3 años, o los últimos 4 años al menos, pero no creo que sea del todo cierto que sea uno de los motores Sendero Luminoso, porque incluso en Cusco se han estado difundiendo imágenes de animales muertos, de animales maltratados. Que Pero, traen a la mente inmediatamente imágenes como las primeras manifestaciones de Sendero Luminoso, ¿no? Los perros colgados de los postes, exacto, y eso genera bastante nerviosismo. genera muchísimo nerviosismo y claro, para la gente que ha vivido esa época genera realmente terror. Pero, o sea, si alguien ve las manifestaciones de las provincias en Cusco, automáticamente creo que se daría cuenta de que no es tan cierto, porque la, los campesinos tienen otras demandas y algunas de esas demandas es que su voz sea respetada, ¿no? Y que puedan realmente ser ciudadanos con voz y voto en este país. Así resumirías tú, si para ir cerrando, ¿cómo resumirías las demandas de la población de Cusco que está manifestándose y qué tipo de respuesta a esas demandas crees que sería suficiente para acabar con la violencia? ¿No? Ya hemos visto que el Congreso ha aprobado en primera votación un adelanto de elecciones a abril del 2024, que falta todavía una segunda votación en la siguiente legislatura para que se confirme porque es una reforma constitucional. ¿Crees que esto basta? ¿Cuáles crees tú que son las principales demandas hoy? ¿Y qué crees que podría darse o en qué se podría ceder que fuera suficiente para al menos abrir las puertas al diálogo? Yo creo que estas protestas, de las que vienen desde diciembre hasta ahora, no, no es por la indignación de ahora, es una indignación acumulada. Y es también muchísimos años de grandes proyectos truncados, obviamente también por la corrupción de las autoridades de acá, del excesivo centralismo que hay, de la clase política que ha demostrado muchísimas veces estar de espaldas a la población, de espaldas a las exigencias básicas de la población. Es una demanda, es una protesta de hartazgo en general, pero que ahora se ve muy clara con que Dina Boluarte para a ellos no les representa ¿Y por y qué que crees que no los representa si al final, como también nos comentan en los comentarios, los peruanos y el sur la del han país elegido? votó por Pedro Castillo y por Dina Boluarte? Porque creo que ahora sienten que Dina Boluarte tiene otros lazos u otras negociaciones, que esas son las que a ellos no les representan. Y, por ejemplo, es muy fácil recordar también que antes algunos sectores llamaban a la presidenta Dina Dinamita, pero ahora nadie más menciona eso. Es, yo creo que es el hartazgo, pero también es pedir cambios reales y cambios necesarios en nuestro sistema político. Y no sé si un adelanto de elecciones resolvería eso, no puedo decirte, pero creo que lo que necesitan ahora es sentirse realmente escuchados y que sus demandas sean atendidas, como la que están pidiendo ahora, ¿no? Que renuncie Dina porque ya tiene más de 40 muertos durante las represiones.
claro, había un punto en el que había más muertos que días de gobierno. Eso no creo que en ninguna democracia es saludable. Ujú. Y para los que dicen que es necesario abrir el diálogo, ¿crees que hay espacios para el diálogo en Cusco en este momento? ¿Que hay forma, digamos, de encontrar una salida pacífica a esa situación? Creo que siempre hay forma de encontrar una salida pacífica, pero desde ya con una declaratoria de emergencia no marcas esa línea, ¿no? Marcas la línea de la represión y la línea de en realidad de cerrarles la puerta para que para que puedan expresarse, de cerrarles cualquier tipo de micrófono. Y Ujú. si realmente el Ejecutivo tiene el interés, creo que sí podría plantear un diálogo que lleve a un buen puerto en Cusco. ¿Y cómo debería llevarse ese diálogo también desde los discursos públicos de Dina Boluarte? ¿No? Ha pedido perdón, pero al mismo tiempo también, digamos, no termina de reconocer la legitimidad en algunos casos de las protestas. O sea, si tú como comunicadora le pudieras hacer una sugerencia a la presidenta Dina Boluarte, ¿qué le dirías? Que hay que ser sinceros y hay que actuar con coherencia, que si realmente quiere pedir perdón, que empiece asumiendo muchas responsabilidades. Por ejemplo, hace unas semanas, como recordamos, ella anunció que estas muertes iban a investigar en el fuero policial o en el fuero militar. Creo que eso está muy lejos de ser una justicia real. Y hay muchas familias que están esperando un perdón seguido de acciones necesarias, como reparación o investigaciones, y también encontrar a los responsables de esas muertes, o brindar ayuda, la ayuda necesaria que necesitan todavía algunos ciudadanos, como este chico, como Rosalino Flores, el que está internado todavía, con más de 34 perdigones en el cuerpo. Ujú, sí. Muchísimas gracias, Clarice, por habernos acompañado y por traer esta voz desde Cusco, ¿no? Para, digamos, que podamos, que creo que escucharnos y entendernos un poco más, que creo que es lo que falta en este momento. Muchísimas gracias, Clarice. Muchas gracias, Ale, y muchas gracias a todos y a todos.